El conflicto entre Israel y Hamás ha alcanzado cotas que hace poco parecían inimaginables. El cruento ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles ha provocado que Israel haya declarado la guerra al grupo palestino. Por ello, todo el mundo mira hacia esa zona con estupefacción después de que la Franja de Gaza y sus alrededores se hayan convertido en un auténtico infierno en la tierra. Sin embargo, creo que es útil mirar más allá de los horribles hechos que están ocurriendo y analizar cuáles son las verdaderas claves del conflicto que dictaminarán el futuro de Israel, de Palestina, de Oriente Medio e incluso puede que del mundo en general. Comenzamos. 1. La moral y resistencia de Hamás. Puede parecer obvio, pero la primera clave que hay que vigilar y que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar cuánto durará el conflicto y cómo de intenso será, es la determinación y la moral que Hamás pueda mantener con el paso de los días y las semanas. Las bombas que ya caen sobre la Franja de Gaza sin duda acabarán con la vida de un gran número de combatientes y reducirán gran parte de las zonas urbanas a escombros. Sin embargo, todo parece indicar que Hamás se ha preparado a conciencia para este episodio y que los bombardeos israelíes no van a doblegar la moral del grupo, cuyos combatientes están muy radicalizados por el integrismo religioso y por las penurias que llevan pasando toda la vida en la Franja de Gaza por culpa del bloqueo israelí y egipcio. Además, Hamás y sus grupos afines se han preparado a conciencia para este conflicto, convirtiendo Gaza en una ratonera llena de depósitos de municiones, túneles, trampas y posiciones fortificadas, algo a lo que los israelíes tendrán que hacer frente en combate urbano, ya que muchas posiciones de Hamás están bajo tierra y no se van a poder destruir a base de bombardeos aéreos y de artillería. También va a ser clave saber hasta qué punto Hamás ha sido capaz de hacer acopio de armamento pesado. Todavía no sabemos el stock que pueden tener de cohetes, material antitanque o incluso dispositivos antiaéreos capaz de derribar helicópteros israelíes. Tampoco sabemos hasta qué punto han mejorado sus capacidades a la hora de, por ejemplo, coordinar el uso de drones con las acciones de la infantería. En cualquier caso, Hamás va a estar defendiendo un terreno urbano, algo que iguala mucho las fuerzas cuando un bando tiene mucho más poder que el otro. De igual manera, también va a ser clave la actitud que tomen los civiles de Gaza respecto a Hamás a la hora de apoyar a la organización en su particular cruzada contra Israel, especialmente a medida que las condiciones de vida de estos vayan empeorando. No obstante, una vez más, todo parece indicar que Hamás cuenta con un gran apoyo civil en Gaza y que cualquier anciano, mujer o niño puede colaborar con Hamás en tareas de vigilancia, transporte, llevar comunicaciones desde los puestos de mando o incluso para llevar a cabo atentados contra las fuerzas israelíes. 2. La segunda clave de la que vamos a hablar es la violencia de la respuesta israelí. Las imágenes del ataque de Hamás a territorio israelí ha dejado escenas horribles, violaciones, decapitaciones, familias enteras asesinadas, incluidos los niños, y un sinfín de tropelías que sin duda han calado muy hondo en los corazones de los israelíes. Todas estas acciones han provocado una respuesta terriblemente visceral dentro del gobierno israelí. Por ello, ya estamos viendo imágenes horribles de bombardeos israelíes que en un sitio como Gaza afectarán irremediablemente a la población civil. Pues bien, todo lo que hemos visto hasta ahora puede ir a peor cuando empiecen las operaciones terrestres y los soldados israelíes se encuentren de forma masiva cara a cara con los milicianos de Hamás. La dureza de las imágenes que lleguen serán claves para que otros actores entren en el conflicto apoyando con mayor o menor determinación a uno de los dos bandos. Ahora hablaremos de ello, pero antes de nada decir que si lo que se quiere es evitar que civiles inocentes sufran, y si lo que se quiere es que no haya día sí día también imágenes horribles desde los escombros de Gaza, urge que tanto Israel como Egipto habiliten corredores humanitarios para que los civiles abandonen Gaza. Sin embargo, esto no basta. En el caso de que Egipto e Israel accedan a habilitar estos corredores humanitarios, Hamás tendría que dejar salir a estos civiles, algo que es complicado que haga. ¿Por qué? Bueno, Hamás es consciente de que el apoyo que le pueda llegar va a depender de lo que la opinión pública opine en países como Irán, Líbano, Qatar o incluso en los países sunníes como Arabia Saudí. De hecho, estos últimos son los únicos que podrían actuar como mediadores en el conflicto y en la dureza de Israel está el poder cargarse esta herramienta o no. Hamás es perfectamente consciente de que si no hay esas imágenes de civiles asesinados, difícilmente la opinión pública se puede poner a su favor. Por ello, es probable que sea la propia Hamás la que no deje salir a los civiles de Gaza y utilice a estos como escudos humanos. La tercera clave de la que vamos a hablar es de la entrada en la guerra de Hezbollah, los grupos armados de Cisjordania e Irán.
Venga, los éxitos y la resistencia que puede ejercer Hamás van a depender mucho de si otros actores aliados de Hamás puedan abrir otro frente en la guerra. De esta manera, Israel tendría que dividir sus fuerzas y dedicar recursos a 2 o 3 frentes al mismo tiempo, algo que complicaría mucho las operaciones israelíes. Un ejemplo de ello puede ser la entrada en el conflicto de Fatah y los grupos armados de Cisjordania, o incluso un levantamiento de civiles en la región. Motivos no les faltan, sin embargo es cierto que los grupos palestinos de Cisjordania son mucho menos beligerantes y fanáticos que los de la Franja de Gaza. No obstante, en Cisjordania también hay mucha tensión, y en los últimos meses se han producido muchos enfrentamientos entre policía y manifestantes y entre colonos judíos y civiles palestinos. La entrada en la guerra de los palestinos de Cisjordania no supondría una gran complicación para Israel, pero la entrada de Hezbollah sí. Hezbollah, con sede en Líbano, es un grupo mucho mejor preparado y armado que Hamás, que además puede recibir por tierra recursos desde Irán, quien es su principal patrocinador. La entrada de Hezbollah en la guerra sí que sería un game changer en el conflicto y obligaría a Israel a tener que emplearse a fondo e incluso a buscar ayuda en Occidente. Sin embargo, el premio gordo para Hamás sería la entrada de Siria e Irán en el conflicto. Aquí ya estamos hablando de algo mucho más serio, ya que cuando hablamos de Irán estamos hablando de la principal potencia chiita. Un estado grande, fuerte, con unas fuerzas armadas excelentes y curtidas en combate y con capacidades militares propias de una gran potencia militar. Además, Irán es un país con un programa nuclear en ciernes, aunque realmente nadie sabe cómo está de avanzado. No obstante, aunque Irán pueda colaborar directamente con distintos grupos anti-Israel, es muy poco probable que se atrevan a meterse directamente en una guerra. La cuarta clave es la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Desde el ataque de Hamás, Estados Unidos se ha mostrado muy firme en su apoyo a Israel. Los norteamericanos han llevado hasta la zona a su mejor portaaviones, el Gerald R. Ford, junto con un importante grupo de combate, al que se le puede sumar el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower. Además, Estados Unidos reforzará sus fuerzas en Jordania con el despliegue de la célebre 101 División Aerotransportada, la cual se hizo tan famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Los del tío Sam también han asegurado que sus fuerzas entrarán en combate si Israel lo necesita o si Hezbollah entra en la guerra. No sabemos si esto es un farol o si en cambio Estados Unidos se plantea realmente entrar en combate. Lo que está fuera de toda duda es que Estados Unidos tiene capacidad de ser completamente decisivo en el conflicto y que tanto Oriente Medio como el Mediterráneo están plagados de bases estadounidenses equipadas con los sistemas militares más modernos. Reino Unido podría ser otro de los actores que se metan para apoyar decididamente a Israel en una hipotética campaña contra Hezbollah, contra Irán o contra la Siria de Bashar al-Assad. La última clave va a ser la cohesión interna de Israel. Israel viene de una época de bastante inestabilidad interna. Al país le costó un montón formar gobierno y este año se llevaron a cabo las mayores manifestaciones que se recuerdan contra el gobierno, por culpa de la polémica reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu, por lo que su gobierno ha estado bastante cuestionado. El ataque de Hamás ha unido a la nación, pero también ha hecho que mucha gente y alguna personalidad de renombre pidan responsabilidades al propio Netanyahu y a los servicios de inteligencia israelíes que se comieron con patatas la acción de Hamás. Pero eso no es todo. Es cierto que a la población israelí la han concienciado siempre para estar en un estado de alerta y que la guerra forma ya parte de su ADN. De hecho, allí el servicio militar es obligatorio. Sin embargo, también es cierto que Israel es un país desarrollado, en el que se vive bien, con una sociedad bastante acomodada y en el que la vida de un ser humano tiene mucho más valor que en un país subdesarrollado, donde una vida puede valer un puñado de monedas y donde se convive constantemente con la muerte. Por ello, está por ver cómo reaccionará la sociedad israelí cuando desde Gaza empiecen a llegar cientos de cadáveres jóvenes de soldados israelíes. ¿Estará dispuesta la sociedad israelí a pagar el coste de tomar la ratonera de Gaza? Bueno, estas son las 5 claves que darán forma al conflicto en el futuro. Y ahora el turno es para ti. ¿Crees que hay alguna clave más que se me haya escapado? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like y seguir mis otros 2 canales, Memorias de Tiburón y Memorias de Dolly. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.